Hola César, ¿nos escuchas bien? Me parece que tenemos un problema con la señal del profesor. Vamos a... eh, César, lamentablemente no te escuchamos. Hola César, no logramos escucharte César. César, no logramos escucharte. Es una pena, pero no logramos, no logro escucharte. Yo sí te oigo perfecto. Ya, ahora estamos recuperando tu, eh, ¿Aló? ahora estamos recuperando tu audio, César. Mira, lamentablemente no se te escucha y si aparece algo de señal, se te escucha entrecortado. Tal vez si puedes clausurar en este momento la cámara web, eso nos liberaría un poquitito de la señal. Sí, Hola, César, no te escuchamos. a ver, aquí, A ver, por favor, ahí cancelaste la cámara web. Veamos cómo está tu audio, por favor. ¿estoy cerrado o no? Está cerrada tu cámara web. Veamos si logramos escucharte bien. Todos, ahí está. Sí, mira, lamentablemente se cerró tu presentación, César. No, se cerró tu presentación, César, y tienes que apagar tu cámara y volver a abrir la Ya, presentación. ya, mira, estoy, no puede ser. Ya, y ahí, Ahí está la presentación. eh, y veamos si, a ver, por favor, si puedes hablar para escuchar tu audio. ok, ok. Ahora, ¿no? Sí me conecto vía red por cable de Wi-Fi, pero puedo desplazarme a conectarme directo por cable. A ver, Estoy a 10 megas de velocidad. Creo que es una muy buena para transmitir. ¿Me están tomando? sí, ¿Aló? ahí te estoy escuchando mucho ¿Aló? ¿Qué tal mejor. me perciben ahora? Sí, te escucho mejor, César.
Ah, bueno, ok. Entonces me voy a quedar acá. Acabo de conectar el cable para no usar el Wi-Fi, sino directamente con el cable. Eso mejora mucho la señal. Gracias, César. Continuemos. Veamos Qué pena con ustedes. si puedes abrir también tu cámara web, tal vez te podamos ver y ahí también la señal se mejore también. Bueno, he abierto la cámara. Perfecto. ¿Sí? Bien. Un solo cambio de ubicación. Bien, les decía que es un gusto estar con ustedes. Rápidamente retomo la presentación y tenemos los temas que vamos a tratar. El primero de los temas es la tendencia general de la gerencia del talento humano en América Latina. Después vamos a mirar cómo es que se perciben las prioridades que la alta gerencia, 7.000 empresarios, dueños de empresas, accionistas, han opinado sobre cuáles son las expectativas que tienen sobre los gerentes del talento humano. Trabajaremos luego sobre el ser social centrado en valores, una de las características de la generación millennials, que en este momento está recuperando una presencia ética y de gran liderazgo en las organizaciones y en la sociedad. Después hablaremos de la sociedad de los conocimientos y de los aprendizajes, porque son múltiples conocimientos y son variados y matizados aprendizajes. Finalmente, trabajaremos sobre la sociedad de la información y los conocimientos y los objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de las principales tendencias, hay una, el design thinking, o pensamiento orientado hacia el diseño, que pretende manifestar los entornos y los contextos como elementos fundamentales para la construcción de creación. Tienen una conexión directa con las actividades de innovación que desde una perspectiva filosófica entiende o comprende a las personas, al talento creador de los individuos y que los pone en el proceso de identificar qué es lo que se quiere, qué es lo que se necesita, cómo su proyecto de vida está directamente conectado con el disfrute, con ese elemento hedonista con el cual movemos las grandes decisiones, que es entre racional y afectivo, pero además cómo se traslada a los procesos en las empresas, desde cómo se consume el producto, cómo se produce o fabrica, cómo se empaca, de qué maneras y con qué estrategias se comercializa, cómo se hace la venta y obviamente cómo es que se apoya en una serie de productos. Este es un enfoque que viene trabajando particularmente la Escuela Económica de Harvard. Por el otro lado, en esta misma visión de orientación al diseño, es un diseño que perciba la necesidad. Tal vez ustedes y yo lo hemos vivido de manera permanente con los teléfonos celulares, por dar un ejemplo, en donde el diseño, la convergencia, la diversidad ha sido la que va capturando permanentemente esa voluntad descubridora que tenemos cada uno de los consumidores. Además, se trata de cómo se construye a partir de unos hábitats con unos diseños particulares, con unos ambientes particulares. Ustedes seguramente han visto los videos del ambiente de Google o de Microsoft y encuentran que es el contexto el que permite que la asociación de convivencia entre personas genere procesos de ideación, es decir, cómo se genera, cómo se desarrolla, cómo se prueban las ideas, que no solo son soluciones, y aquí hay un elemento que quiero que retengan, una nueva idea que es solución de necesidades, es valor agregado. Es un valor intangible que hoy en la economía del conocimiento se vuelve cada vez más importante. Ustedes lo están viendo con la economía, como diría Rifkin, de la deslocalización vía impresiones de 3D, donde las plantas ya no tienen que ser voluminosas, sino que van a deslocalizarse por todo el planeta. Y por último, encontrar la implementación y cómo es que se hace ese trazado hacia la conquista de los mercados.
o bien por esas asignaciones dirigidas directamente a subsidiarias, o en el caso del fenómeno de la impresión 3D, cómo es que estamos otorgándole uso de patentes y posibilidades a cualquier persona que tenga una tecnología que no vale más de $250 y puede reproducir diseños bastante complejos. Otra de las tendencias está directamente ligada con la analítica del talento humano. Esto es supremamente importante. Ustedes y yo sabemos que hoy, por ejemplo, las empresas seleccionadoras de personal están accediendo a Facebook, a Twitter, a Instagram, a las diferentes redes, a LinkedIn, para hacer con unos robots una serie de análisis que le permiten caracterizar y contrastar lo que su hoja de vida, lo que su currículum vitae dice, con respecto a lo que usted quiere que la sociedad perciba de sí. Porque si usted en el Facebook está manifestando una vida muy alegre, muy de bares, muy de fiestas, pero en la entrevista está diciendo, no, yo soy un hombre distanciado de licor, soy muy concentrado, etcétera, muy seguramente cuando la información del robot contra la que tiene el psicólogo se contrasta, van a encontrar las inconsistencias. Esto es interesante. Lo que usted quiere hacer es lo que está mostrando en las redes sociales. Lo que las empresas quieren capturar es a personas que se realicen vitalmente y alegremente en las empresas. Entonces, cuando hablamos de la analítica del talento, estamos viendo cómo hoy se maneja la Big Data y todos los mecanismos para construir los perfiles que los seleccionadores de personal están buscando para la conveniencia de la empresa, para que engranen de la mejor manera en la cultura organizacional. Pero también está asociado a qué rendimiento individual van a dar, cómo es que encajan en la organización y cómo es que generan procesos de gestión cada vez más articulados entre las personas con los objetivos del negocio. Pero cuando decimos las personas, estamos diciendo el proyecto de vida que tiene cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Y eso se hace fundamentalmente con un objetivo claro, y es el que la decisión de enganche, la decisión de ascenso, la decisión de promoción tiene que ser muy informada. Pero además, esta misma analítica del talento juega con proveedores y juega con clientes. Hoy cada vez se manejan mayores cantidades de información. Hoy las empresas están en las grandes redes sociales buscando tendencias, deseos, expectativas de los consumidores. Estamos viendo cómo la analítica del talento está jugando hoy un rol fundamental en todo lo que son las decisiones informadas de las empresas, de las firmas. Y por último vemos lo que se conoce con la categoría de economía conductual y hace referencia a cómo percibe el individuo los impactos macroeconómicos en sus tomas de decisiones, como por ejemplo en el caso de países de América Latina. Miremos, para no hablar sino de uno que conozco, que es mi Colombia amada, tener 8.7, casi 9% de inflación, significa que las clases trabajadoras que tuvieron el 4.7 de aumento en enero, pues han perdido ya la mitad del ingreso, están con 5 puntos por debajo incluso de lo que fuera el aumento. Y eso cómo impacta en la toma de decisiones en el mercado, pero cómo motiva o desmotiva a los trabajadores cuando sus salarios reales están siendo reducidos progresivamente porque se los come ese impuesto a la pobreza que es la inflación. Pero además la relación que existe entre la inflación y el desempleo, que tiene un efecto perverso sobre las tasas de remuneración, porque cuando el desempleo es ascendente, hay una tendencia que es nada ética de parte de los empresarios, que es la de buscar las mejores capacidades con los menores niveles de remuneración. Entonces, eso hace que se cambien las relaciones entre las personas y las empresas, pero también que estén sesgadas entre esa condición nada deseada del desempleo y esa condición que es un factor externo a los hogares, a las empresas, que es la misma inflación. ¿Y cómo se conjuga
o las expectativas de política monetaria. Hoy, si ustedes miran los noticieros, en todas las franjas económicas de los noticieros está el tema de la tasa de interés, está el tema de los cupos de endeudamiento, es decir, la política monetaria como un elemento de alta restricción para que entendamos hacia dónde se orientan las nuevas decisiones. Bien, y las fuerzas del cambio global, ¿cuáles son? ¿En qué realidad siglo XXI nos encontramos? Pues nos encontramos en donde hay un cambio demográfico. En América Latina, por ejemplo, el porcentaje, la franja poblacional de aquellos que nacieron en la década del 80 y hacia adelante es hoy muy representativa. El 35% del total de las ubicaciones laborales lo están ocupando hoy los que se denominan los millennials. Y este grupo poblacional tiene unas características muy importantes. La primera es que es una generación que domina una gran cantidad de información, que tiene una formación bastante importante, carreras técnicas, tecnológicas, profesionales, con especialización, con maestría, con niveles doctorales, y tiene una gran autonomía, una decisión y estilos de vida que empiezan a ser contradictorios con lo que era la tendencia del estilo de vida de el grupo poblacional al que yo pertenezco, el de los baby boomers, que perfectamente ahora jugamos roles más como apoyo, como mentores, como coach de procesos para que transfiramos los saberes rápidamente, de ser posible, y demos un paso al lado en el mundo empresarial para que esta nueva condición de conocimiento, de generaciones del saber, las voy a llamar, adopte la curva de experiencia nuestra y la fusione con los elementos de conocimiento que tiene la experiencia de la generación de la Segunda Guerra Mundial. Pero por otro lado tenemos como fuerza del cambio la revolución digital. Hoy la deslocalización, la movilidad, la convergencia y tecnologías que permiten objetivar desde la nube, como el caso de las impresoras 3D, a mí me parece interesantísimo. Un libro que leí a comienzo de este año que era La Sociedad de Coste Marginal Cero de Rifkin, que muestra cómo progresivamente se pueden ir desmantelando entidades productivas de altísimo costo para llegar a unas de materialización deslocalizada. Pero tenemos una informática del conocimiento soportada sobre plataforma de Internet, que hoy en un principio nos iba generando una dificultad, pero que miren ustedes era saber hacer un movimiento para lograr eficiencia de la conexión y en este momento tener a 82 personas, espero, recibiendo información que pueda volverse conocimiento cuando la complementen con elementos bibliográficos, con discusión, con preguntas y respuestas. Y encontramos además que ya en esta tecnología digital no solamente son las personas, también son las organizaciones las que están involucradas en ellas y crean una cantidad de productos y de servicios que se soportan sobre plataformas, desde cómo ir al mercado o cómo comprar boletos de cine o cómo acceder a libros, todo desde un teléfono móvil o desde un iPad o una computador portátil. Estamos viendo, además, la generación de redes de saberes, de redes sociales que están modificando las estructuras organizacionales. Y eso se va a complementar con elementos que, por ejemplo, en Colombia, en Chile, en Brasil, son cada vez más fuertes, que es el teletrabajo. Entonces se requieren habilidades tecnológicas para poder generar en las empresas unas economías ambientales y unas economías de costos operativos con la deslocalización del trabajo gracias al teletrabajo. Tenemos otra de las fuerzas del cambio global, lo que se denomina la ley de Moore o la ley del cambio constante y acelerado. Aquí hay una contradicción entre lo que se desea en términos de impacto ambiental y lo que realmente es la expectativa de consumo de las personas. Por ejemplo, un equipamiento como el que están ustedes utilizando o yo estoy utilizando, tiene la condición de consumir cientos de toneladas de materiales
pero esa condición de consumo de materiales rápidamente la desechamos cuando sale el S5, el S6, el S7 y vamos desechando o dejando de utilizar esas tecnologías que todavía perfectamente pudieran tener una vida útil muy fuerte. O ese cambio que estamos logrando a niveles de procesamiento, 4 núcleos, 8 núcleos, la cantidad de gigas, de teras, de megas en la memoria, todo eso va adaptando la realidad de la cultura informacional que vamos teniendo en el siglo XXI. Y por otra es cómo hay un nuevo contrato social que está surgiendo entre las organizaciones y sus empleados. Hoy, por ejemplo, el principal artículo de Project Syndicate nos dice cómo en Estados Unidos se identifica que la baja del desempleo está directamente asociada a la desregulación legal del empleo. Es decir, que en la medida en que las personas establecen contratos directos, tipo OPS, contratos de prestación de servicio, cosas por el estilo, están no solo bajando las remuneraciones reales, sino que esa flexibilización no regulada podría llevar a un nuevo pacto o contrato social. Yo tengo mis dudas, serias dudas, porque si bien es cierto, una de las características en América Latina y en el mundo es el debilitamiento de los sindicatos, yo creo que hay unos momentos en los cuales la tolerancia social llega a un límite, y ese límite es cuando el salario deja de ser un representativo de la canasta de bienes y servicios que permite vida digna. Y en ese momento las personas, los trabajadores, van a tener que asumir mecanismos de presión con respecto a el tipo de contratación y obligará a las legislaciones para que regule y haga cumplir los acuerdos internacionales. Yo tengo discrepancias sobre esto, pero bueno, son los estudios y los estudios son para estudiarlos, valgan la redundancia. Ahora ustedes están viendo las 10 tendencias que tenemos sobre lo que se prefiere que sean los señores gerentes, presidentes, vicepresidentes, directores del talento humano. Esas 10 tendencias están ordenadas, de acuerdo a este estudio muy interesante, con 7.000 altos ejecutivos respondiendo a la encuesta en todo el mundo y una significativa y muy representativa porción en América Latina y en cada uno de nuestros países, en donde vean ustedes cómo el diseño organizacional ocupa el 92% del interés para los altos ejecutivos. Estamos en condiciones de darle respuesta a el modelo funcional que pide sea distinto al tradicional. Miren el porcentaje que está diciendo, oiga, yo tengo otra percepción de lo que debe ser usted como gerente de talento humano. Deme respuestas en ese sentido, un nuevo diseño organizacional. Pero además de un nuevo diseño organizacional, estamos pidiendo los ejecutivos nuevos líderes, líderes con nuevas capacidades, condiciones, calidades, sobre todo que sean muy rápidos para entender la velocidad de cambio del negocio, que aumenten el rigor académico y científico, que le den enfoques mucho más estructurados a el abordaje de los problemas para que puedan hacer nuevas ideas, evaluar con mejor criterio, desarrollar a nuevos líderes. Entonces, ¿cómo los gerentes de talento humano se imbrican con la sociedad del conocimiento para lograr transferir una cultura de construcción de saberes al interior de las organizaciones? Este es uno de los elementos nuevos del liderazgo. El liderazgo aquí no solamente está en el orientar para el hacer, ahora también está en el apoyar y fomentar para el ser y para el crear. Y esto es una de las grandes demandas. Tiene el 89% del respaldo de la alta dirección empresarial. Por otro lado, el tema de ¿y cómo funcionan las cosas? Es decir, ¿cuál es la cultura organizacional? ¿Podemos mantener a las organizaciones como eran en el siglo pasado o a comienzos de este siglo? Esas rigideces, esas relaciones verticales, esas son preguntas que cada contexto nos va a ayudar a resolver. No hay una respuesta inmediata ni universal.
pero sí tenemos que preguntarnos cómo están funcionando las cosas desde la perspectiva de la cultura organizacional de cada una de las empresas o de las firmas. Y en términos del compromiso, esos elementos de la cultura, el diseño organizacional, el tipo de liderazgo, nos está llevando a un desarrollo de las relaciones que permitan sentir bien a las personas, a los trabajadores, a nuestros compañeros de oficina, de fábrica, de labor. Esas son de las inquietudes importantes que ha de resolver un gerente siglo XXI de talento humano. Y obviamente ya en temas del aprendizaje, los recursos humanos deberán compendiar, recoger el conjunto del aprendizaje que tienen los empleados y que aportan a la empresa, que ayudan a generar valor agregado. Digamos que la sociedad del aprendizaje volcada a la economía del aprendizaje es cómo se materializan los saberes, ya no son los individuales, sino los colectivos, cómo la inteligencia colectiva ayuda a transformar la comprensión de la realidad y a construir las respuestas a las nuevas necesidades. Y por último, debemos tener en cuenta que 4 de cada 10 ejecutivos están afirmando que dentro de sus organizaciones creen estar preparados para abordar las nuevas competencias del talento humano. Aquí hay una contradicción, ¿cierto? Son altísimos los grandes requerimientos, pero sin embargo la alta gerencia todavía no tiene los niveles de decisión y de formación para darle el espaldarazo a la gerencia del talento humano en todos los elementos de formación. Pero miremos cómo es el mapa de calificación de las prioridades que da este universo empresarial a nivel del mundo. Les ruego que se centren a la parte derecha, izquierda de la pantalla, donde están las Américas, y sobre todo pues en la América del Sur. Bueno, la del norte, que tiene un grado importante de incidencia sobre nosotros. Pero miren un diferenciador. He puesto en aprendizaje, en esa capacidad, en esa categoría, un círculo, mientras que para los Estados Unidos hoy el aprendizaje es significativo pero no relevante, con solo 79%. Miren ustedes cómo para América del Sur ese mismo es de 87 puntos. Esto muestra que ya debemos cambiar la percepción que se tiene de América del Sur y de América Latina en general, porque México es uno de los líderes en esto, Costa Rica es otro país que juega un papel muy significativo, y es cómo progresivamente nuestras naciones han venido creciendo en la economía del conocimiento. Y mírenlo desde la perspectiva de los sectores económicos o el mapa de las industrias. Tenemos, por ejemplo, cómo en recursos energéticos el tema de compromiso no tiene una alta relevancia, o cómo en el tema cultural para el sector de servicios financieros no es tampoco significante o relevante, o para las ciencias de la salud es relativamente importante, o como para el sector de servicios financieros el tema de pensamiento y el diseño no lo es. Si ustedes observan cada uno de esos sectores, van a darse cuenta que hay un peso muy fuerte de la rotación de personal al interior de este tipo de entidades y digamos que se valen de lo que es la estandarización de procesos y la homogeneidad de procesos sectoriales, que hace que el que está en una entidad bancaria pueda irse a otra entidad bancaria sin requerir procesos de aprendizaje que sean exigentes o niveles de compromiso muy elevados, porque al fin y al cabo la capacidad de repuesto, de relevo, es bastante alta. Pero hay un elemento que hoy, desde las Naciones Unidas, desde la teoría, desde los académicos que estamos repensando el mundo, se vuelve cada vez más importante. Y es ese mundo de la empresa, ese mundo del trabajo,
como uno de los escenarios de materialización de las relaciones que forman el capital social. ¿Y cuáles son los ejes de ese sistema de valores del capital social? El primero, sin lugar a dudas, es el que hace referencia a esa capacidad que tiene la sociedad para construir formas de asociación. Cuando uno va por Guatemala o por México o por Perú o por Colombia, encuentra que son muy distintas las percepciones de lo que es la asociatividad, los niveles de desarrollo del sindicalismo, el gran poder sindical que tiene en México, el muy débil poder sindical que tiene en Colombia, en los interesantes movimientos indígenas en el Ecuador o en Bolivia. Tenemos unas realidades de capacidad para asociarnos y construir formas emergentes que hacen que los estudios ortodoxos y tradicionales tengan que reevaluarse de manera continua, porque entre otras cosas, los niveles de lenguaje y la mediación de las tecnologías están cambiando la forma de asociarnos, pero también la de pertenencia a un espacio, a un área de nuestros países o ciudades, hace que tengamos diferentes formas de asociación. Por otro lado, tenemos cómo ser feliz. Hoy es más importante el ser feliz que el tener. Hay unos que dicen, pero hay que tener para ser feliz y yo no quiero entrar en esa discusión. Sin embargo, el ser feliz como persona, como también se articula con el ser feliz socialmente. Una sociedad feliz es una sociedad que ha logrado un nivel de tejido social bastante fuerte, que se protege a sí misma, que se relanza a sí misma y que se apoya de manera solidaria en los diferentes niveles de requerimiento. Por otro lado, como uno de los bastiones de la formación de capital social al interior de las empresas y de la sociedad, está el fomento de la conciencia cívica y del interés de lo colectivo. Nos debe importar la sociedad. A la empresa le debe importar la sociedad para la cual trabaja. A los trabajadores le debe importar la sociedad a la cual pertenece. A la sociedad le debe importar la empresa. Y ese tipo de nuevas miradas en donde el egoísmo se hace a un lado y la conciencia cívica entra a jugar un papel trascendental, es la que va a servir de soporte para asumir los compromisos del Pacto de París sobre el cambio climático y la búsqueda de la equidad. Por eso los valores éticos predominantes los deben imponer, y esto es una cosa interesante, los líderes de opinión. Miren cómo progresivamente en nuestros países quienes pierden autoridad ética y moral ante la comunidad rápidamente van saliendo del escenario, sobre todo en el campo de la política. Pero también los grandes empresarios que han sido pillados en sus malas andanzas, progresivamente han ido cayendo para no pararse nuevamente. En Colombia ha pasado mucho con la gran élite financiera, Interbolsa y otros casos de alta corrupción en lo privado, en confabulación también con lo público, pero cómo la sociedad misma sanciona. Y esa sanción social, cómo beneficia, inmediatamente transfiere los beneficios hacia empresas normalmente medianas, pequeñas, que han venido manejando de una manera más transparente el tema de los valores éticos. El caso de los carteles de precios en Colombia ha sido típico. Las empresas que se cartelizaron con el papel higiénico y los papeles sanitarios, en general, han recibido sanción de los demandantes y están prefiriendo otros de empresas más pequeñas, pero que le están diciendo a las grandes, usted se confabuló en contra de los consumidores, nosotros vamos a darle prelación a quien no entró en esa práctica nada ética empresarial. Pero además, ustedes y yo, como trabajadores o como empresarios, como académicos, como ciudadanos, ¿qué tipo de actitud tendremos en esta fase del siglo XXI? ¿Seguimos presos del consumismo? ¿Presos de la publicidad? ¿Presos de las marcas? ¿O vamos a pensar, ¿será que sí es necesario o no esté bien? ¿Asumimos la cultura de consumo responsable como nuestra parte de compromiso con la sostenibilidad ambiental?
La respuesta es cada vez ganamos más ciudadanos hacia el consumo responsable y un correlato que es la producción amigable con el medio ambiente. Y eso nos lleva a construir la sociedad que está emergiendo, la del clima de confianza y relaciones interpersonales valiosas. Las empresas cada vez se van aplanando y va generando ahora unas relaciones, unas estructuras organizacionales que son más de redes, más de amigos, más de responsabilidad solidaria y por lo tanto los ejes de decisión también están cambiando y los liderazgos se están volviendo de salto a quien tiene esa capacidad de respuesta en el momento inmediato al interior de las organizaciones. Por eso, en la sociedad de los conocimientos y del aprendizaje, encontramos como soporte, como ese piñón que mueve al capital intangible, a ese que cada vez aporta mayor cantidad de valor y que lo podemos encontrar en las referencias bibliográficas como el capital intelectual o como el capital cultural, del que habla Bauman de una manera espectacular, o el capital relacional del que viene hablando Castells, por ejemplo, desde antes del 2000, ya estaba trabajando sobre la importancia del capital relacional y su manifestación en temas de ¿y cuántos contactos tienes en WhatsApp? Y de esos, ¿cuántos tienen poder de decisión? ¿Y cuántos tienes en LinkedIn? ¿Y cuántos de ellos tienen posibilidades de darte un chance a nivel de vinculación laboral? Empiezan a entender cómo es que este tipo de relaciones que son totalmente intangibles o que su objetivación tiene otras manifestaciones. Por ejemplo, qué cantidad de investigación, qué cantidad de nuevos desarrollos se logra, se van a involucrar en las empresas. Y eso se ve manifestado en el segundo de sus piñones, que es y cómo las empresas progresivamente patentan, licencian, registran, de acuerdo a su capacidad de aproximación a los generadores de conocimiento, que no necesariamente son las inversiones en investigación y desarrollo e innovación, si le ponemos el más I pequeño a la derecha de I más D, el que tienen que hacer dentro de las empresas. Hoy cada vez se fortalece la relación universidad, Estado, empresa, y cada vez entra también la relación universidad-sociedad, entendida como consumidores, como oferentes de capital natural, etcétera, Estado y empresa, para construir relaciones. Y esto es delicado. Si ustedes observan, tal vez es el artículo 16 del TLC con los Estados Unidos o el artículo de propiedad intelectual con la Unión Europea, nos han impuesto a los países de América Latina ese elemento de poder incluso patentar la biodiversidad de nuestra América, que es la biodiversidad más grande del mundo y la reserva ecológica global. Y en la sociedad de los conocimientos, como ustedes pueden verlo en esta figura inspirada en la metodología de Porter, que nos dice, bueno, miren, la realidad se puede plasmar en unas capas de tecnología, de conectividad, de cableado, de sistema de emisión de ondas sobre la cual va a navegar una gran cantidad de registros, va a haber una cantidad de empresas encargadas de distribuir la información, y cómo sobre ella se desarrolla comercio electrónico de diferentes niveles o se desarrolla relaciones de gobierno, democracia electrónica o el e-government y servicios de internet, servicios de comunicaciones o los servicios del conocimiento, las redes de los conocimientos que surgen cuando las universidades, por ejemplo aquí en Colombia hay un elemento de experiencia muy fuerte que es UPORTIC, donde 24 universidades ya tienen 4 líneas de investigación conjuntas y eso hace que los poquitos de recursos de financiación a la investigación se puedan sumar para hacer investigaciones mucho más contundentes y de mayor rentabilidad objetiva. Y entonces vemos cómo hacia arriba queda esa capa de los usuarios, que lo que se requiere ahora es que estemos atentos a los procesos de formación en apropiación, la calidad de uso y el tipo de uso que hace de las tecnologías, el cómo le llegamos con los software, el cómo se relaciona con los software expertos y cada vez decimos, no, tiene que ser intuitivo.
intuitivo, tiene que ser mucho más fácil, tiene que ser a prueba de dummies. Y efectivamente estamos metiendo desde la academia y desde el mundo de la empresa a unos desarrollos que aproximen a los usuarios, independientemente de su nivel de escolaridad, a unos usos de la tecnología que mejoren la calidad de vida, que les dé más autonomía, que les dé más empoderamiento para lograr a lo que hemos denominado la ciudadanía digital o la democracia digital con el e-government y la gobernanza de Internet. Pero el tema de las múltiples relaciones globales no es nuevo. Desde que nacen las Naciones Unidas, después de la Guerra Mundial Segunda, hemos venido asumiendo compromisos conjuntos. Y en el 2000, en el cambio del milenio, a finales de los 900 y a comienzos de los 2000, se hizo una propuesta de objetivos de desarrollo que tenía solamente 8. El lograr enseñanza primaria universal, el de promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer. Y cada uno de estos 8 objetivos, cuando uno los evalúa, dice, bueno, ¿qué pasó con el primero? Bueno, con el primero pasó que en el 990 solamente el 47% de la población, no solamente, sino el 47% de la población estaba en condiciones de pobreza extrema. Pues resulta que ahora tenemos solamente el 14%. Entonces, hubo un avance, sí, claro, hubo un avance, pero no fue satisfactorio. Todavía nos queda ese 14% de humanidad en condiciones de pobreza extrema. O en el caso de la enseñanza, los avances fueron muy importantes. En el 2000 había 100 millones de personas, de niños en edad de recibir educación primaria que no asistía. Y ya en el 2015 esa cifra con más población era de solamente 57 millones, pero un solamente apostrofado, vergonzoso, 57 millones de niños que no podían llegar a la escuela. Y tenemos similar en el tema de acceso y de equidad y de trato de género, porque las mujeres en sus niveles de exclusión, si bien se avanza, todavía es un hecho que en nuestros países es muy baja la participación en cargos ejecutivos, en cargos directivos en lo privado, en cargos directivos en lo público o en los parlamentos. Reducir la tasa de mortalidad. En eso hemos ganado terreno, pero todavía hay una importante cantidad de niños menores de 5 años que mueren de hambre. Aquí nomás en nuestra Guajira colombiana tenemos con las sequías producidas por el cambio climático y un altísimo componente de la corrupción, niños que todos los días mueren de hambre porque, o de sed, porque sencillamente están en el abandono y en el olvido estatal o en la corrupción de las multinacionales que explotan los recursos energéticos en esta zona del país. Mejorar la salud materna, cómo ha bajado el índice de mortalidad en las mujeres con embarazos y han mejorado las atenciones. En general, en cada uno de los 7 objetivos hemos ido ganando participación. Por ejemplo, pasamos de 1.900 millones de personas que en el 90 tenían acceso al agua, ahora subimos una proporción significativa, o lo que está aportándole la sociedad en red a los países. Vamos a ver si se logra una muestra interesante. Me cuentan si se llega a perder, pero miren, por ejemplo, esta información en tiempo real que podemos recibir sobre lo que está pasando en el mundo en este momento. Podemos decir que la población mundial actual está en 7.453 millones, que han nacido en este año 106 millones, hoy están naciendo 227.019 muchachitos o muchachitas. Estamos llevando en la información y en la nueva sociedad de los conocimientos la posibilidad de algoritmos que permiten monitorear qué está pasando en gobierno y economía, en salud, en alimentos. Por ejemplo, esto es vergonzoso, personas desnutridas 760 millones, pero personas con sobrepeso 1.631 millones o personas obesas 616. El problema no es de falta de alimentos, es de pésima distribución y de glotonería, diría un amigo mío. Y podemos ver ahí en la presentación, ustedes tendrán acceso a otros vínculos que les va a permitir entender
en tiempo real ese mundo de la información y ya dependerá de su formación estadística o econométrica para poder hacer modelación que les permita nuevas y mejores interpretaciones. Pues bien, todo lo que les he contado tiene manifestación en lo social, en lo político, en lo económico. Y quiero resaltar que hasta las iglesias, y por ejemplo el caso del actual Papa argentino, ha sacado una bula que es extraordinaria en temas de la gran casa, el gran hogar de todos, que es la tierra. Pero las Naciones Unidas han trabajado sobre el asunto, el mundo universitario está dedicado al tema y la movilización social es cada vez mayor. Por eso vamos a centrar nuestros últimos minutos de la conferencia, para ser rigurosos en el manejo del tiempo, en lo que son esos objetivos de desarrollo sostenible. Son 17, como nos lo dijo nuestro moderador, y son 169 metas que tenemos que lograr todos los países del planeta, pero son voluntarios, pero además involucra a empresarios, a gobiernos y a los ciudadanos en general. Entonces, miremos la batería de los 17. En cada uno está usted, en cada uno está el ciudadano ambiental y el ciudadano digital que hay en la generación millennials y que hay en la exigencia de una nueva realidad de individuos. Miremos el caso del primero de los objetivos de desarrollo del milenio, que es el de ponerle fin a la pobreza. Ponerle fin a la pobreza implica, como lo están viendo ustedes ahora en la página directa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una serie de datos de diagnóstico: 836 millones de personas aún viven en pobreza extrema, alrededor de 1 de cada 5 en las regiones de desarrollo vive con menos de $1,25, y también tenemos metas que no se las pienso leer, pero sí espero que ustedes se tomen ese trabajo, no solo de leerlas, sino de mirar, bueno, ¿y cómo vamos a supervisar que nuestros gobiernos y nuestras empresas tomen las medidas orientadas a cumplir con estos objetivos? Pero, por ejemplo, erradicar la pobreza extrema en todas las regiones del mundo es una meta ambiciosa, pero perfectamente humana, válida y cumplible además. Fomentar la resiliencia de los pobres, pero eso no se puede hacer sin recursos. Es muy distinto pedirle a una nación altamente industrializada y con gran infraestructura que haga ciudades resilientes, cuando en nuestras ciudades de América Latina todavía no se ha construido la infraestructura que nos garantice ese tipo de condición. Eliminar la pobreza es un reto de humanidad y es un reto en el que usted, yo, todos estamos involucrados. Miremos el de educación, que se supone que es el motor de las transformaciones para la sociedad del conocimiento. Este tiene en la manifestación de los objetivos y en sus metas una serie importantísima de reflexiones. Primero, como cifras, el que tenemos todavía una gran cantidad de niños y niñas que no acceden a la escuela, que tenemos en el mundo 103 millones de jóvenes que no tienen un nivel mínimo de alfabetización, y el 60% de ellos son mujeres. Y las metas asociadas a este diagnóstico, que por razones de tiempo que ustedes comprenden muy bien no las voy a leer, nos dicen cuáles son para el 2030 las diferentes metas que debemos cumplir. Pero quiero centrarme, bueno, me salté igualdad de género, pero no me la voy a saltar del todo. Yo estoy preocupado, me parece dramático que mujeres talentosas con igual formación que hombres talentosos en nuestros países de América Latina tengan hasta el 17 y el 24% menos de remuneración, pero también menos de oportunidad de figurar en los cargos directivos, en los cargos académicos, en los cargos políticos. Esa inequidad de género tenemos que superarla. Yo tengo una frase que me inspira, y es: tenemos que garantizar la plenitud de derechos al 100% de la inteligencia humana, y ese 100% y el 53% es femenino. Miremos desde la perspectiva del talento humano en dónde está el compromiso central desde los objetivos de desarrollo. Trabajo decente,
y desarrollo económico. El objetivo nos dice claramente promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo, sostenible, pleno empleo productivo, trabajo decente, lo que implica un diagnóstico que ustedes lo pueden ver cuando acceden a la plataforma, y es impresionante. El desempleo mundial aumentó de 170 millones en el 2007 a 2002 millones en el 2012 y en este momento está cerca de los 225 millones de personas. Entonces, cada vez el desempleo se hace mayor y ahora entendemos el artículo de Project Syndicate que dice, hombre, están bajando y se está flexibilizando el nuevo contrato social. Alerto sobre eso porque esa flexibilización puede ser una bomba de tiempo social. Y tenemos que pensar en algo como son las metas. No solamente se trata de mantener el crecimiento económico, sino de darle prelación a un crecimiento sostenible, a que la cadena de valor le exija a proveedores prácticas que protegen el medio ambiente, que en nuestras empresas garanticemos procesos y procedimientos que estén asociados con la calidad en términos de ser inocuos con el medio ambiente o de restituir el medio ambiente en el caso de que lo afecte. En el caso del consumidor que reciba productos inocuos de calidad, de durabilidad, que le permita hacer unas demandas más programadas y más distanciadas. Pero además, el que crezca en nuestras naciones de América Latina, las naciones de Asia Meridional, la parte este, que crezcan a tasas muy superiores para que las brechas de bienestar no agobien a tanta cantidad de gente como sucede hoy. Y estas clases medias a las que pertenecemos, la intelectualidad y los trabajadores de la nueva economía de la información y del sector financiero y demás, pues tengamos unas oportunidades de realización mucho más altas. El otro de los elementos es producción y consumo responsables. Esta producción y consumo responsables implica regular los volúmenes. Una vez estuve en el Calafate, en Argentina, y quedé enamorado de que sí era posible que todo estuviera como cultura de sostenibilidad ambiental, que la economía fuera parte de esa cultura. Cuando miro en Costa Rica ese altísimo compromiso con el medio ambiente, digo, bueno, tenemos ejemplos múltiples en nuestra América Latina, no tenemos que mirar a Bélgica o a Holanda o a Suecia para decir, en América Latina también estamos construyendo una cultura de consumidores responsables, de productores responsables, y ustedes como gerentes de talento humano son quienes son los líderes para hacer los cambios tecnológicos y sociales que conduzcan a las empresas a cumplir con ese objetivo de desarrollo sostenible. Es que es usted, como líder, el que tiene que estar vinculado con este tipo de procesos, con hacer llegar el renacer en la vida submarina. Usted sabe la cantidad de hectáreas de arrecifes coralinos que están muriendo, que están intoxicándose con los plásticos, que esos plásticos salen de sus empresas, que tenemos que eliminarlos definitivamente, y eso se hace con ciencia y tecnología, logrando empaques que sean altamente biodegradables. Ese tipo de decisiones hace parte de las propuestas que usted como gerente de talento humano o como ejecutivo de una empresa tiene que llevar. Investigación para la sostenibilidad ambiental. Es decir, y cumpliendo con rigor los 60 minutos que me programó la Universidad Benito Juárez y de la cual me siento orgulloso de haber podido participar, quiero decirles que hay una webgrafía que tiene vínculos que espero sean de importancia, no son todos los suficientes ni todos los necesarios, pero sí un soporte para que ustedes se diviertan aprendiendo. Nuestra visión integradora de tópicos seguramente tuvo ese hilo conductor de la ética empresarial y ustedes lo pudieron vivir. Mil gracias por sus preguntas, por sus aportes y por su compromiso, y me alegra terminar exactamente en los 60 minutos con 101 participantes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido César. Gracias por esa refrescante, hermosa presentación que nos acabas de regalar, donde efectivamente la responsabilidad que tenemos nosotros, quienes tomamos decisiones con el talento humano,
pero cómo esta también, la verdad, involucra e implica también otras aristas que son tan importantes. Básicamente, el de pensar el cómo somos capaces de potenciar nuestras empresas, alinearlas básicamente también con los nuevos contextos internacionales, cómo de alguna forma la responsabilidad social empresarial que conlleva el negocio debe estar imbuida permanentemente dentro de lo que es ser un líder empresarial y responsablemente social. Te agradezco muchísimo por esa gran presentación que acabas de regalar y efectivamente hemos superado con crece el número de asistentes que se han conectado, así que hay muchas preguntas. Si les parece a los alumnos y a los asistentes, por favor que levanten sus manos para plantear las preguntas. Por favor, y así quedar directamente conectado con el profesor César Augusto Torres. Voy a dar la oportunidad a el señor José Rosero, quien está con su mano levantada y a quien he habilitado el micrófono para preguntar. Estimado José, muy buenas tardes. ¿Desde dónde nos llamas? Y quedas con tu micrófono habilitado. Hola, José, ¿nos escuchas? José Rosero. Me parece que estamos desconectados con él. He habilitado el micrófono a don José Manuel Martínez. Hola, José Manuel. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por el estupenda seminario, César. Una pregunta, o dos más bien. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en esa gestión del talento humano que se encuentran en las organizaciones? Bueno, el principal problema, José, ¿de dónde eres? De Colombia, Barranquilla. Ok, bueno, yo pasado mañana estoy en Santa Marta dictando en la gerencia de talento humano, casualmente. Mira, el principal problema es que hemos detectado es que los gerentes de talento humano no están en el staff decisorio. El gerente de talento humano está como apoyo operativo en las empresas y en casi toda América Latina tienen responsabilidades más de nómina, liquidaciones, vacaciones, etcétera, y no la de ejecutivos que hagan parte del diseño de la estrategia. Para mí el principal problema es que el gerente de talento humano no es parte del staff estratégico de las empresas. Gracias, César. Y la otra pregunta es, ¿cómo o qué hacer dentro de esa gerencia del talento humano para evitar el error humano o la fiabilidad humana en ese proceso? Primero, nosotros el error lo podemos administrar como riesgo, pero se va a presentar, eso hay que tenerlo muy claro. Sin embargo, lo que sí se pretende hacer es que a mayor empoderamiento y mayor nivel de confianza, menor cantidad de errores. A mejor remuneración a ese empoderamiento, menor cantidad de errores. Hay que entender que la creación de valor también tiene que distribuirse entre quienes lo crean y quienes lo patrocinan. Gracias, César. Bueno, gracias, José. Muchas gracias, José. Muchas gracias, César, por tu interesante respuesta. Habilito el micrófono a una dama, la señorita Marlene Carrero. Hola, Marlene, muy buenas tardes. ¿Desde dónde nos llamas? Hola, Marlene, buenas tardes. Estás con tu micrófono habilitado. ¿Desde dónde nos llamas? Y puedes consultar al profesor. No tiene sonido. Hola. Marlene, te oigo. Te escuchamos perfecto, Marlene. No tiene sonido. Te escuchamos, Marlene. No tiene sonido. Perfecto. Bien, vamos a habilitar entonces el micrófono a Elmer Rudas. Hola, Elmer. ¿Logra escucharnos bien? Sí, verdad. Hola, buenas tardes. Hay ruido de fondo. A ver si puedes mejorar tu audio. Sí, claro, te escucho muy bien. Se me escucha muy bien. No, te escuchamos. Hay mucho ruido de fondo, estimado Elmer.
A ver si No puedes... me escucho muy bien. Sí, nosotros no te escuchamos bien. A ver si puedes mejorar tu audio. Voy a habilitar el micrófono entonces, por mientras tanto, a don Hugo Hernán Castro. Hola Hugo, buenas tardes. ¿Desde dónde nos llamas? Hola. Estimados, les agradezco que tengan sus manos levantadas, pero por favor es imprescindible que estén atentos a hacer la consulta al profesor. Dejo el micrófono habilitado a Hilde Alfonso. Hola Hilde, ¿cómo estás? Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Dónde nos llamas? Bueno, una pregunta de Mangue, Bolívar, Colombia. Excelente. Doctor, mi pregunta para el doctor César. Primero que todo, doctor César, excelente la presentación, muy interesantes los temas. Mi pregunta, dentro de este rol como gerente del talento humano, ¿qué es lo más vital para la contratación del equipo de colaboradores dentro de una empresa? O sea, ¿qué se tiene que tener más en cuenta dentro de este rol? Bueno, de acuerdo a los estudios, las capacidades. De acuerdo a mi opinión personal, la calidad humana. Yo prefiero una buena persona que un gran experto. Una buena persona también aprende. Pero realmente, como estamos contra tiempos y contra costos, lo que valora directamente el seleccionador son las capacidades y las actitudes y la disposición. Si logramos conjugar eso, podríamos hacer una selección objetiva que tenga un cubrimiento directo sobre procesos y procedimientos. Ok, doctor, muchísimas gracias por la respuesta. Gracias a ti. Gracias, Hilde, por tu consulta muy atingente al contexto en la que nos situamos. También dejo el micrófono abierto a ver, hace rato que está don Joseph Gutiérrez con su mano levantada. Hola, Joseph, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto. Sí. Muy buenas tardes. Bueno, solamente tengo una duda. Bueno, en el área de recursos humanos, bueno, yo estoy trabajando, soy criminólogo y criminalista, y lo que veo en esa área es que la persona que vamos a contratar o que sea futuro candidato tuviera una actitud y una aptitud y las capacidades que se deben desempeñar en cuanto a las funciones que demanda el trabajo. Y en una de esas hay como un criterio en el cual si la persona tiene esas capacidades elementales, se le puede dar un poquito más de apoyo en cuanto a los, ¿cómo se llama? Cursos, en cuanto a capacitación, en cuanto a estudio. Un segundo que se me está acabando la batería, un segundo. Un minuto, por favor. Gracias, Joseph. Estamos ahí expectantes al retorno del profesor. Perfecto, ahí estamos. Muchas gracias. Bueno. Qué pena con ustedes, son cosas de la tecnología ya. No se preocupe. Entonces, retomando el tema, es muy importante que las personas que estén en ese filtro para contratar sean un poco más humanos en cuanto a las capacidades que tienen las personas que quieren entrar a algún trabajo, a desempeñar algún trabajo, una labor. Se tendría que tener el apoyo de esa área que es recursos humanos para que se le pueda dar el apoyo al trabajo durante la instancia en la que está la empresa o antes. Gracias, Joseph. Mira, efectivamente dentro de los roles que tiene que jugar la gerencia de talento humano está en la de formar en capacidades. Hoy, por ejemplo, las grandes empresas, pero también las pequeñas, prefieren a la buena persona y hacen procesos formativos. Todos los países tienen algunas líneas técnicas y tecnológicas de apoyo desde el Estado. Aquí en Colombia se hace con el SENA y se trabaja sobre las competencias particulares, pero lo que importa es la certidumbre de que la actitud y la aptitud de la persona seleccionada es valiosa.
Hoy ganan más las empresas que forman a su propia gente que las empresas que están en un proceso de permanente recambio por ensayo y error. Muchas gracias. A la orden, Joseph. Gracias, Joseph, por tu consulta. Gracias, estimado César. Perfecto. Por razones de tiempo también veo a muchas manos levantadas, pero también en forma paralela, estimado César, han llegado consultas en el chat, muchos agradecimientos, muchas felicitaciones a tu persona. Y me permito leer, por ejemplo, a algunas que han aparecido. Básicamente, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, la consulta de la señorita Liliana Maribel Figueroa. Dice, ¿de qué manera se puede dejar de ser consumista y convertirnos en productores? Eso es básicamente, desconozco de qué país es Liliana, pero es una pregunta bastante interesante relacionada con la temática que has planteado, César. Liliana, le diste a uno de los clavos de esta cruz. Efectivamente, el consumismo es parte de nuestra cultura de vida impuesta por un modelo de desarrollo, que es un modelo de mercados, de fundamentalismo de mercado, diría Stiglitz. Cambiarnos hacia consumos racionales, es decir, saber tener criterio de decisión, es pasar de ser consumista a ser consumidor. Y el criterio de decisión parte por siempre tener una pregunta contra el objeto o mercancía a comprar. Tú le preguntas, ¿te necesito de verdad? ¿Se me altera la calidad de vida si no te compro? Y si tú te respondes que no se te altera la calidad de vida y que no lo necesitas de verdad, puedes prescindir de esa compra y empiezas a tener un proceso de racionalidad en la demanda. Y obviamente también vas a preguntar, ¿y me vas a durar mucho? Y puedo entonces garantizar que satisfago la necesidad extendida en el tiempo. Y ese tipo de preguntas que son para tomar decisiones razonadas te van a llevar rápidamente a saber elegir. Hay otras cosas que se hacen. Por ejemplo, usted es un producto de mi país, puedo respaldar la empresa nacional. Con eso también no solo nos volvemos buenos consumidores, sino que nos volvemos defensores de la producción de cada uno de nuestros países. Muchas gracias, estimado César. Gracias también por la consulta que nos acaba de realizar nuestra asistente. Y mira, también hay una pregunta bastante interesante que plantea Patricia Benalcázar, que dice lo siguiente. Aparte de felicitarte y agradecerte todo tu compromiso por el desarrollo de trabajo, te pregunta, ¿por qué los jefes de recursos humanos no tienen conciencia del rol estratégico que cumplen en la dirección del talento humano, básicamente en una organización? Esa es una pregunta muy inteligente. Efectivamente, porque en la administración del siglo pasado, contratar o no contratar, o despedir o no despedir, era una decisión que tomaban los dueños de las empresas, normalmente, por circunstancias diversas. En la medida en que teníamos sistemas en línea o sistemas en cadena, en donde cada persona cumplía una función repetitiva, cosas por el estilo. Cuando entramos a la sociedad de la información y la sociedad de los conocimientos, las capacidades y las calidades de las personas cada vez son más exigentes, de mayor nivel. Y eso también condujo a entender que una gran parte de la riqueza que generan las empresas no es debida a la inversión financiera de capital que hacen los accionistas. Gran parte de la riqueza es debida a la transformación que hace el conocimiento, la habilidad y las condiciones de sus trabajadores. Cuando eso se hace conciencia, entonces quien administra, gestiona y promueve el talento humano es una persona estratégica para la creación de valor, para la estabilidad de la empresa y para la construcción de los escenarios de futuro. Perfecto, muchas gracias, querido César.
Perfecto. Y bien, me parece ya pertinente, por razones de tiempo también, vamos a ir culminando. Si estás de acuerdo, hay un par de consultas más y las cuales vamos a habilitar el micrófono para poder que tú las desarrolles. ¿Te parece? Con el mayor gusto. Muchas gracias. Voy a habilitar el micrófono a Hernando Elías David. Hola Hernando, buenas tardes. ¿Desde dónde nos llamas? Estás con tu micrófono habilitado. Lo llamo desde la ciudad de Cali. Muy interesante, doctor César Augusto, su intervención. Muy claro, los conceptos muy precisos. Me gustaría saber, de pronto, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál es la mejor fuente para captar el recurso humano? La sociedad. Pero hay un elemento clave. Cada empresa, por ejemplo en Cali hay un elemento interesante. En Cali una de las empresas grandes es Carvajal. Carvajal entendió que los hijos de los trabajadores pueden ser los trabajadores del futuro. Y en su estrategia de responsabilidad social incorporó estrategias de financiar la formación de esta segunda generación, de suerte que respalda económica, financieramente, la formación en las áreas que va a necesitar la empresa, no en las que necesita hoy. Y eso se llama tener una visión anticipatoria. Entonces, ¿cuál es la fuente para captar a las personas? Inicialmente, tenemos un mercado bastante agrupado en el caso de Colombia en las bases de empleo del SENA, que es una base nacional muy robusta. Tenemos como siguiente fuente grande y rápida para conseguir las agencias de empleo, que si bien cada vez son menos, tienen una oferta bastante amplia. Y hay algo supremamente clave que se llama los referidos. Estos referidos de los mismos trabajadores permiten que el capital relacional actúe en favor de las empresas. Muchas gracias. Muy amable. A la orden, con gusto. Bueno. Moderador. Moderador. Buenas tardes, Miguel. Estás con tu micrófono habilitado. Miguel Artieda, me parece que no, me parece que está con señal, con una señal débil. Hola, hola. A ver, por ahí está. Estimado Miguel, hola, estás con tu micrófono habilitado. Estoy con el micrófono, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿De dónde hablas? Te hablo de Quito, Ecuador. Mi consulta puntual es la siguiente: ¿por qué se sigue discriminando a las personas, aunque muchas de ellas capacitadas en la época actual, por el tema de lo que es edad y que es tan frustrante para muchas personas el tema del buscar nuevas oportunidades de emprendimiento, de empleo, de vinculación laboral? Gracias. Miguel, qué pregunta tan difícil de responder. Efectivamente, en la medida en que avanzan los años, el relevo generacional se va imponiendo en las empresas. Las empresas no tienen un sistema de apropiación y sistematización de los conocimientos colectivos o de la inteligencia colectiva, y normalmente en la economía de mercado de América Latina, el saber de los viejos no tiene el valor que realmente debiera. Entonces prima el concepto de que los jóvenes conocen y tienen capacidades más acorde con las exigencias del mercado actual. Y lamentablemente a los viejos se les niega el derecho al trabajo, dándole prelación a esa franja de los 25 a los 35 años, que son, digamos, los que tienen la mayor prelación, y también sacrificando en gran medida a los menores de 25, porque se considera que tienen muy poca experiencia. Es práctica que tienen los empresarios en nuestros países de América Latina y que obedece a una concepción del valor de la sabiduría de la experiencia. Ok, muchas gracias. Bueno.
Gracias, Miguel, por tu consulta. Muy bien, estimado César. Ya casi culminando esta actividad, ha sido muy gratificante, muy decidora también e interesantísima para un día miércoles, mitad de semana, en nuestras organizaciones y en donde nos has dejado de una manera muy rotunda, pensando en cómo podemos capitalizar de mejor forma nuestro recurso humano, cómo podemos aprovechar este capital intelectual, el más importante también dentro de las organizaciones, y de alguna forma, cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros, de alguna manera, en nuestro entorno, de hacerlos más felices, de ser, de alguna forma, alcanzar esa felicidad en forma conjunta, a través también de las organizaciones, que es un medio o una herramienta para alcanzar el éxito también. Así que, querido César, un gusto nuevamente saludarte. Gracias por toda esta brillante presentación. Las congratulaciones de parte de tus alumnos, de los asistentes que están aquí presenciando, que hemos superado las 100 personas, han llegado de una manera exorbitante, así que me demoraría muchísimo en todos los agradecimientos, las felicitaciones por tu brillantez, la forma en cómo tú expones la sapiencia en términos del conocimiento que posees alrededor de las organizaciones. Así que hay muchos coterráneos tuyos colombianos que también se congratulan y también, ¿por qué no?, de alguna manera se exacerban ese gran sentir que tienen hacia un compatriota que es como el caso tuyo. Así que, querido César, tus palabras para finalizar, y estaríamos ya culminando esta actividad. Bueno, primero a esta Universidad Benito Juárez, mi felicitación por esta órbita de las nuevas plataformas para la formación de capacidades intelectuales y empresariales. A ti como moderador, estupendo trabajo, muchísimas gracias. Realmente logras mantener el hilo de la temática, y eso es fundamental y requiere gran habilidad. Mis reconocimientos. Y a cada uno de esos 101 asistentes, a esos 95 que en este momento quedan, los felicito por estar en un proceso de formación, y espero que las inquietudes las resuelvan o las amplíen acudiendo a la bibliografía, a ese universo de saberes que hay en la web. Muchísimas gracias y hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias, César. Un privilegio nuevamente trabajar contigo. Agradecido a cada uno de nuestros asistentes. Los invito también a que sigan presenciando nuevas ponencias a través de webinar. Y bien, visiten la página web, el correo electrónico también de nuestro profesor, y ahí tienen ustedes la posibilidad de poder explayar mucho más sus consultas. Gracias, César, gracias, amigos, un abrazo a la distancia, y estamos comunicados, y será para una próxima. Que estén muy bien. Gracias. Ok, un abrazo. Chao, César. Gracias. Suerte. Chao.